Desmentir una mentira. ¿Cómo Bleach inspiró a una generación entera anime? Habla de animes influyentes, el primero que sale en la conversación es Dragon Ball sin ninguna duda, ya que sentó las bases para el género shonen y popularizó el anime a nivel mundial, inspirando a lo que serían los animes más importantes de toda una generación. Gracias a Dragon Ball tuvimos los mangas de Naruto, One Piece y Bleach, posteriormente conocidos como el Big Three, pues fueron durante 10 años los animes más importantes de la Shonen Jump, cada uno con su propio estilo característico, historia y narrativa particular, donde si bien No. podían coincidir en algunos puntos, cada uno tomaba Hagan apuestas a que se arde. Que yo te dé motivos por los que no sea real y que yo tenga la razón no quiere decir que me arda. un camino que se podía diferenciar del otro. Y aunque Bleach fue el menos popular de los tres, quizá por su forma de contar la historia, para mí fue el que más influyó en lo que se llamaría la nueva generación del shonen. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo la historia de Tite Kubo influyó en los mangas más populares y exitosos de los últimos años, siendo objetivamente el menos popular? Y es que en el video de hoy, mis queridos muchachoides, permítanme contarles cómo Bleach se volvió el padre de la nueva generación del shonen, que aunque ya la mayoría terminó, supongo que todavía cuenta. Pero antes de empezar, recuerda que si te gusta mi contenido, Ni él se lo cree. no olvides suscribirte, que es gratis, o quizá seguirme en Kick, donde hago directos de lo que pinte. Y ahora sí que sí, empecemos. Para entender cómo Bleach inspiró diferentes trabajos, hay que entender qué lo diferencia del resto del Big Three, y esto podría dividirse en dos aspectos principales: su tono y su protagonista. Si se hace una comparativa, por lo menos en un principio, Bleach siempre tuvo ese tono más oscuro, tenue y melancólico, a diferencia de sus otros dos compañeros en la Jump, que no lo estoy negando, y sé que tanto Naruto ¿Qué? como One Piece pueden llegar a tener esta misma vibra, pero no es algo que sea consistente en toda la obra. En One Piece, sin duda, predomina la comedia y el estilo cartoon. Solo hace falta ver el último Power Up de Luffy, que claro, te entregó momentos como el pasado de Kuma o la separación de los Mugiwaras, pero ese no es el flow que se maneja en la obra de forma constante, sino más bien algo caricaturesco y fantasioso. Con Naruto puede pasar exactamente lo mismo. Existen momentos donde el show puede tener una vibra oscura, como en el bosque de la muerte y todo lo que pasó con la masacre de los Uchiha, pero es algo paulatino que aparece y desaparece mientras avanza la historia, por lo menos. El enano de Edward no es padre de nada, lo llora el Cuca. Cambiando de tema, ¿qué pasó con el álbum Panini? Todavía no le he podido ir a comprar porque no me han dicho nada lo de la tertulia, Mango. Pero gracias por los 500 kicks. El Naruto original. Al ser ambos mundos fantasiosos basados en otras épocas de la historia, pueden diferenciar claramente su tono de lo que es la fantasía de la realidad, agregando humor y una perspectiva particular de ver su propio universo. Pero con Bleach es algo diferente. El mundo de Bleach, en vez de ser una tierra fantasiosa, está representada como nuestro mundo, no una tierra de ninjas o piratas de un tiempo anterior, sino literalmente una ciudad promedio de la época actual. Nada más, viendo el primer capítulo de Bleach, te das cuenta a lo que yo me refiero con esto. Por decirlo de alguna manera, el anime del Shinigami sustituto y sus compañeros se sintió algo más Más del 50% de la serie se desarrolla en lugares así. Yo no lo veo muy normal eso. normal o terrenal en los aspectos de la vida diaria y cómo tú como espectador te podías sentir identificado con los personajes, y esto no es algo que se abandone por completo luego de su inicio, para nada, pues esta especie de vibra vuelve a la serie de forma recurrente, intensificándose en el penúltimo arco de la serie, porque aunque mucha gente lo vea como un mal arco, el arco del agente perdido tiene ese no sé qué que hizo a Bleach tan especial.
No conocí a nadie que me diga que el arco del agente sustituto me diga que... ¿Qué arco? O sea, si para decir que el arco es bueno o para justificarlo tenés que decir tiene un no sé qué, entonces efectivamente el arco es malo. Si no sabes qué es lo bueno y lo que te gusta, entonces efectivamente el arco es malo. Esto es como que te guste una mina y decir, ¿qué te gusta de ella? ¿Te gusta su cara, su cuerpo, su personalidad? Tiene un no sé qué. Y no se vive de un no sé qué, hermano. Este anime supo combinar la cultura juvenil japonesa con lo sobrenatural, donde pasamos de combatir a espectros o fantasmas hasta mismísimos dioses, sin dejar de tener esa esencia que lo caracteriza. Si tuviera que poner una comparación así medio rara, mientras Naruto y One Piece vendrían siendo algo más como Mario Bros, Bleach sin duda sería algo mucho más como Sonic. Alguien que no sea mejor que Mario, sino bastante diferente en cuanto a la personalidad o lo que quiere transmitir. Eso. ¿Qué? Bueno. A ver. Tenemos que hablar de quién es el mayor fan de Sonic. Es Bleach. Y lo segundo que hace especial al anime del Shinigami sustituto es sin duda su protagonista. La historia de Ichigo Kurosaki no es una historia del underdog que quiere volverse el mejor en algo. La historia de Ichigo y de todo Bleach es una historia de descubrimiento y autoaceptación del protagonista. Lo que pasa con Yu Yu Hakusho con Yusuke. Es literalmente lo que pasa con Yu Yu Hakusho con Yusuke. Chico normal Solo hay una diferencia. Yusuke sí está bien escrito. que se vio envuelto en un mundo que desconocía, pero al cual entró no por gusto, sino por obligación. Alguien como tú o como yo, sin un sueño o una meta específica, lo único que quiere es vivir una vida tranquila y en paz junto a su familia y amigos, anhelando una sola cosa, y es poder proteger a quienes ama. Hay muchas formas de describir y mostrar lo único que es Ichigo, pero mi favorita es sin duda un fragmento de un capítulo especial del manga que perfectamente lo describe a él como personaje. Si el destino fuera un molino, entonces nosotros somos las aspas y no hay nada que podamos hacer al respecto. Por lo que deseo fuerza. Si no puedo protegerlos de la rueda, entonces dame una espada fuerte y suficiente fuerza para cortar el destino. Te diste cuenta que no tuvo nada de sentido lo que acabas de decir, ¿no? Te diste cuenta de lo que acabas de decir no tuvo ni hilo conductor, ni tuvo un desenlace, ni nada. O sea, fue una frase fue como que yo te diga... Si en la vida todos los que te rodean son como espinas y tú sientes que eres un puercoespín, ojalá un día ese puercoespín pueda girar, encontrar todas esas espinas y que formes parte de su cuerpo y su alma para siempre.
esta es la caracterización de Ichigo Kurosaki, y esto es lo que lo hace tan especial o único. Un héroe no está ahí para ser el mejor o el número uno, un héroe está ahí para cuando se le necesita. Estas dos cosas, más la increíble saga de la Sociedad de Almas, fueron las causas principales del impacto de Bleach, no en todo el mundo, sino en aquellos jóvenes que la vieron como inspiración para crear sus propias historias. Los power-up como el Bankai, que en su capa más superficial solo parece un aumento de poder, es en realidad algo mucho más profundo, es un espejo del interior del usuario, su alma e identidad se ven reflejadas en el poder de su espada. Entonces el de Kenpachi era una niña. La escala de poder, que parece inconsistente, es en realidad la búsqueda interna del protagonista por conocerse a sí mismo. ¡No! La escala de poder claramente es inconsistente. El enano, que puede imaginar cosas, pierde con Kenpachi porque nunca pudo imaginar que Kenpachi perdía. Fuerza debe ganarse, desbloquearse y entenderse para sacar el máximo potencial de ella, con Ichigo como el mayor ejemplo de esto, con sus constantes conflictos internos con su Hollow, que más que una fuerza. Pero si literalmente los power-up de Ichigo venían provocados porque tenía sangre de todas las razas posibles. Aliada parecía un peligro para el mismo protagonista. Y no solo nos mostró un protagonista único, sino que también antagonistas del mismo nivel e incluso más complejos, no dejándolos como es simplemente Este era un puto simp. malo, porque sí, teniendo a Aizen como el mayor ejemplo de esto, alguien malévolo, enigmático, Si me habla de Grimshaw me corto una bola. controlador y carismático, capaz de carrear él solo la mitad de la obra con un objetivo que iba más allá del entendimiento del protagonista. Su rival nunca fue Ichigo, sino el propio sistema por el que se regía el mundo de Bleach, teniendo ideales y filosofías propias o dándoles a las espadas una característica única que los definía a cada uno por separado. En Bleach no había blancos o negros, había grises, y ese era el encanto, porque aunque todo está inventado, solo hace falta agarrar una idea y darle un toque único para que esa copia sea algo original, porque ni el mismo Bleach se salva de esto. Como en su momento el señor Kubo usó elementos de Yu Yu Hakusho para crear su propia historia, varios mangakas actuales agarraron elementos de Bleach para crear la suya, dando la casualidad que dos de estos mangakas lograron crear las dos series más exitosas de los últimos años. Kagurabachi. Kagurabachi de las más exitosas. Mirá, te voy a ser honesto. De las 2 veces que estuve en Japón, creo que de Kagurabachi vi 3 mangas contados. No vi nada de Kagurabachi, nadie se vuelve loco por Kagurabachi, a nadie le vuelve loco Kagurabachi. Como lo son Kimetsu no Yaiba y Jujutsu Kaisen, basándose no solo en algunos puntos de la trama o elementos, sino también en la vibra que Bleach emanaba. A ver. Vamos a decirlo. Kimetsu le debe su vida a Ufotable. Si no fuere por la animación, la inspiración en Bleach hubiera sido... Sin lugar a duda, cuando se habla de la influencia de Bleach, el primero en salir a la palestra es el manga de Jujutsu Kaisen, y no es para menos, con tan solo la ambientación y vibra que te daba Jujutsu. En ningún momento pensé en la vibra de Jujutsu fuera la de Bleach.
puede sentir que viene de Bleach, y es que, sin duda, su autor, Gege Akutami, es un gran admirador de la historia del Shinigami sustituto, pues dicho por él mismo en una entrevista que Bleach fue el que lo introdujo en el concepto de que es un mangaka, siendo esta misma serie la que lo inspiró a volverse un mangaka él mismo, no solo ayudando a la creación de la idea o mundo de Jujutsu, sino que también a cómo tratar a sus personajes. Citando uno de los extractos de la entrevista, Gege Akutami dijo que Bleach me enseñó mucho sobre cuándo retirar personajes y cómo aprovecharlos hasta que se acaba su tiempo. Por eso no retiró ninguno y los trajo todo al final, ¿no? Ahora entiendo por qué al final de Jujutsu vuelve hasta mi prima que está desaparecida hace 20 años. Ya ahora entiendo todo, Gege. Ahora entiendo todo, Gege. En particular, el arco Arrancar involucró un reparto enorme, y aunque algunos personajes no estuvieron presentes por mucho tiempo, pudiste aprender lo esencial de quiénes eran antes de que se fueran. Nómbrame todos los Arrancar. Quiero que me nombres a todas las espadas. Fan de Bleach, nómbramelas a todos. ¿Qué tenía que ver? Si un personaje es recordado, te tenés que acordar su nombre, ¿no? Siendo la expansión de dominio la referencia más clara de Jujutsu hacia Bleach, porque si se analiza, en concepto es casi lo mismo que el Bankai, una habilidad propia del usuario que revela su interior y define cómo es y cómo pelea. Además de la Academia Jujutsu es como la Sociedad de Almas, y los Hollows son básicamente las maldiciones. Las referencias están ahí, solo hay que saber dónde verlas. Y por supuesto, si varias cosas del mundo de Jujutsu están inspiradas en Bleach, su protagonista no podía ser la excepción. Yuji Itadori, un joven de 15 años con habilidades especiales que por un incidente se ve obligado en entrar a un mundo que desconoce con un objetivo: proteger a quienes son importantes para él, intentando cargar con el peso del mundo en Su mamá era hombre, no cuenta. sus hombros. Sinceramente, las similitudes o paralelismos entre estos dos me da para un video completo, así que quizá lo haga en el futuro. Pero si viste Bleach, pudiste ver destellos de Ichigo en nuestro gallo seguramente. Además de que también Sukuna, quien podría considerarse el White de Itadori, un demonio interno que más que una ayuda parece una... ¿Qué? A mí me recuerda más a Kurama por momento. Del primer Kurama. enfermedad, aunque sus finales no pudieron ser más diferentes. En un principio su idea es la misma, y además no es solo lo que se ve en Jujutsu, sino lo que se siente, el tono triste, melancólico y real que podemos apreciar en el mundo de las maldiciones es el mismo que se puede observar en Bleach. Incluso hay portadas de Jujutsu que referencian a Bleach. La historia de Itadori no es una copia de la historia de Ichigo, para nada. Akutami agarró lo que más le gustó de Bleach y lo combinó con sus ideas propias e interpretaciones, creando algo original. Por eso, para mí, Jujutsu es lo más parecido a un heredero espiritual de Bleach. Aunque por supuesto, esto no termina aquí. Demon Slayer es otro ejemplo de cómo el legado de Bleach, o más bien parte de su estructura, sigue influenciando a los animes de hoy en día, siendo los pilares de las cosas más obvias. Un grupo de élite formado por los mejores cazademonios, cuyo estilo de pelea es único y refleja sus personalidades, cumpliendo básicamente la misma función que los capitanes del Gotei 13, que además cada capitán posee una Zanpakuto única acoplada a su personalidad con habilidades particulares. Y en Demon Slayer tenemos las posturas de respiración, que no es solo una forma de luchar, sino una identidad. Agua, fuego, sonido y demás, así como la Zanpakuto son una marca personal de sus dueños, las respiraciones de los pilares también. No. Porque la Zanpakuto pertenece a una sola persona. Las cosas de respiración las podían enseñar.
Y por supuesto, no puedo hablar de ellos sin hacer un paralelismo entre Muzan y Aizen. Ambos son los jefes de una organización de villanos que van rankeados unos con números y otros con lunas, pero su mayor paralelismo es la búsqueda de poder, mientras uno El villano busca poder, entonces es Aizen, güey. A ver, ¿qué cosas inventó Bleach? Los villanos que buscan poder, las organizaciones criminales, las técnicas, el protagonista que nació en el mundo humano. ¿Qué más? ¿Qué más inventó? Las katanas son de Bleach. Pregunta, si hay un personaje femenino, ¿lo inventó Bleach también? Además, yo hay algo que no entiendo. ¿Por qué no entendió la premisa principal de Muzan? Lo que Muzan quiere es poder vivir. O sea, que el sol no lo mate. Eso es lo que quiere Muzan. busca la inmortalidad, otro busca la divinidad. Ambos están obsesionados en superar los límites de su mundo, sin ánimos de comparar. No. En realidad a Muzan lo volvieron un demonio. Sin él buscarlo y tuvo que buscar todo para no morir. ¿Quién está mejor o peor escrito? Porque no viene al caso. No tengas miedo, Muzan es una cagada de escrito. Ambos tienen estas similitudes que parten de la misma idea, que es la trascendencia a algo superior. Aunque por supuesto también está el cambio de tuerca que ofrece Demon Slayer en cuanto al protagonista. Aquí Tanjiro es un simple humano y en vez de tener un demonio interno, le dio ese papel a su hermana Nezuko. Claro. ¿Los demonios también es de Bleach? Claro. ¿Pero cómo no te das cuenta, tonto? ¿Los demonios también lo inventó Bleach? Claro. Claro. Bleach inventó el manga. Que, hablando de demonios, Kubo nos deja ver que la maldad venía del dolor. Los Hollows en algún punto fueron humanos cuyas almas se vieron corruptas, víctimas del dolor, tristeza y soledad, como el hermano de Orihime. Y en Kimetsu la filosofía es la misma. Cada demonio tiene una historia que nos muestra quiénes eran antes de ser corrompidos. La maldad no nace sola, siempre tiene un origen. ¿Cómo que no? Si el amigo de Zenitsu era un chupapija. Bien cogido. Pero Bleach también inventó la corrupción. Bleach inventó la maldad. ¿Qué más inventó Bleach? ¿Te acuerdas de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Eso lo inventó Bleach, Darkest. O sea, una novela de hace 100 años la inventó Bleach. La inventó Bleach. ¿Viste el retrato de Dorian Gray? De la corrupción del ser humano. También lo inventó Bleach. Eso lo escribió Tite Kubo. Kimetsu quizá no tenga tanta inspiración en Bleach como Jujutsu, pero sin duda carga con su esencia. Jóvenes que por culpa de un incidente son llevados a un mundo desconocido con el único objetivo de proteger. Estas historias no inician con la búsqueda de gloria. ¿Cómo que un mundo de desconocidos? Si el primer capítulo a Tanjiro le dicen no salgas de noche, que los demonios están por la vuelta.
historia, sino con la tristeza de una pérdida. Ichigo Pues no sabía que existían. Sí lo sabe, se lo dicen en el primer minuto del capítulo. perdió a su madre, Tanjiro a su familia entera y Yuji a su abuelo. Si perdiste un familiar, le inventó Bleach. Nah, nah, nah. Nah, muchacho. Nah, yo sé en algún momento a una persona que pierde un familiar decirle... Che, tu familiar le copió a Tite Kubo, vos. Y a partir de este punto, cada uno carga con una responsabilidad que no deberían tener, pero la aceptan porque saben que es necesario para proteger lo poco que les queda. Hay una frase de Ichigo que fácilmente también se le puede aplicar a Tanjiro o a Itadori y les quedaría como anillo al dedo. Yo no estoy peleando porque creo que puedo ganar. Yo estoy peleando porque tengo que ganar. Desde fuera, los tres pueden verse completamente diferentes, pero parten de la misma idea. No busco gloria, no busco fama, busco ser feliz junto a los míos, teniendo como dato Literalmente como arranca Yu Hakusho. Literalmente arranca así Yu Hakusho. curioso que ambos autores han dibujado personajes de Bleach. Y no solo Pero eso lo hace la Shonen Jump con todos. Cuando a un mangaka se lo celebra, una hora se le celebra, todos los mangakas dibujan eso. Nada, no puede ser, amigo. Acá tenés. A ver. Acá tenés a Araki, el mangaka de JoJo's, dibujando todo. Bleach lo hizo, güey. estas dos series tienen el ADN del Shinigami sustituto en sus huesos, sino otras obras como Black Clover con la estructura de los caballeros mágicos y sus 9 escuadrones, o incluso el creador de My Hero Academia, Kohei Horikoshi, tuvo una charla con Kubo hace varios años en la que ambos comparten ideas y opiniones sobre sus series, tal como lo hizo Kubo con Akutami, dejando claro que Bleach fue una influencia para la creación de su mundo de héroes. Y si quieren... ¿Qué tiene que ver el mundo de My Hero Academia con el de Bleach? Nos vamos a un manga más reciente que está teniendo un éxito interesante como lo es Kagurabachi. No sé el éxito en dónde está, pero bueno, está. Mostrando a un joven protagonista que busca venganza a través de poderosas espadas que no solo se reducen a pedazos de metal, sino que tienen una conexión personal con su usuario, similar a la relación de Ichigo y su Zanpakuto. Ambas series presentan un protagonista en una búsqueda personal, un papel central para espadas imbuidas en espíritu, una estética con estilo y... Pero si este güey quiere vengar al padre. ¿Qué tiene? Pero usa espada, como en Bleach. elementos de organizaciones ocultas con miembros poderosos. Si bien el creador de Kagurabachi ha citado a Naruto como una inspiración principal, el impacto de Bleach es evidente en los El tipo cita a Naruto y dice, no, vos no sabés tu obra, yo sé más. Vos te inspiraste en Bleach.
No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Naruto no. Naruto no. ¿Vos te fijaste Bleach? Naruto no. El tipo, no, yo me inspiré en Naruto. Naruto no. Naruto no. Bleach. Bleach. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque yo lo digo. Ay. El autor no sabe nada, yo sé más. Temas compartidos y en la dirección artística del manga. O si quieren también, nos vamos a otros mangas como Black Torch, que si bien no tuvo la suficiente fama para volverse un grande, solo falta ver su apartado artístico para ver la clara influencia de Bleach en esta obra, que en su tiempo incluso se llegó a especular como un sucesor espiritual. Hay algo que la gente tiene que entender. Los mangakas, y esto lo explicó Tite Kubo, cuando no dibuja fondos, no lo hace para exprimir el vacío y todo eso. Era porque Tite Kubo lo explicó, no tenía tiempo para llegar a la entrega y no dibujaba fondos. O sea, como llegaba muy ajustado en las fechas de entrega de los capítulos, dibujaba a los personajes sin fondo. La influencia de Bleach es mucho más simple que un panel de referencia. Tú lo puedes ver en la estructura de una historia, en los temas que esta toca e incluso en el mundo que se presenta. Mi objetivo en este video no es Pero para este pibe es facilísimo. Cada vez que un manga se inspira en Japón es literalmente Bleach. rebuscar cualquier anime popular y decir que Bleach lo inspiró, porque no es la idea, sino mostrar que aún a No se nota. pesar de ser el menos popular de los tres grandes, el impacto de Bleach se sigue viendo a día de hoy a más de 20 años de su estreno. Y bueno muchachos, eso ha sido todo por el